y Raichak, un pueblito muy bonito cerca de Barcelona, Cataluña, España, donde voy a estar ministrando los próximos 8 días en 6 iglesias, y desde ya pido vuestras oraciones para que Dios haga algo y que pueda yo dejar fruto aquí que permanezca. Hoy quiero recordar una enseñanza que me ha ayudado mucho a mí siendo joven en la fe, y se encuentra en 1 Corintios 3 del versículo 11 al 15. No lo voy a leer, lo pueden buscar, y habla de que Jesucristo es el fundamento que fue puesto una vez por siempre, y que todo lo que hacemos y creemos es sobre la base de creer en el fundamento que solamente Dios pudo poner, que es Jesucristo, nuestra redención. Pero luego empieza a hablar de que encima del fundamento de la fe y la salvación en Cristo, nosotros debemos ponernos a construir nuestra, podríamos decir, casa espiritual encima de este fundamento, y se nos sugieren, se mencionan 6 materiales, 2 clases de materiales. Está hablando de que hay oro, hay plata y piedras preciosas, y el otro grupo empieza con madera, heno y hojarasca. La diferencia entre estas 2 clases de materiales es los primeros 3, oro, plata, piedras preciosas, son muy caros, son difíciles de conseguir, y realmente hay que hacer un esfuerzo mayor para excavar oro, plata y piedras preciosas de la tierra. O sea que no es tan fácil conseguirlos, y realmente son escasos o más escasos que el segundo grupo de materiales que Pablo menciona. Madera, heno y hojarasca son más baratos que el primer grupo de materiales. También se consiguen con más facilidad y son más económicos. Y Pablo dice de que cuando nosotros construimos nuestra vida de fe sobre la base que puso Jesucristo, que obviamente debemos decidir construir nuestra vida con oro, plata y piedras preciosas, porque dice que al final de nuestra vida viene una prueba donde se va a probar todo lo que sobreedificamos sobre nuestra decisión de fe de seguir a Cristo. Y esta prueba va a ser una prueba de fuego. Y si uno se pone a pensar que si yo decido construir una muy buena casa bien maciza de madera y la tapo de heno, y no sé dónde se pondrá la hojarasca, más sin embargo si construyo algo con estos materiales y viene el fuego va a acabar con este tipo de materiales. Entonces, lógicamente, lo que Pablo está indicando es que debemos construir nuestra vida espiritual, como la podríamos llamar. Deberíamos ir por el oro, por la plata y las piedras preciosas. Ahora, en la Biblia hay muchos simbolismos, y los simbolismos algunos son bien claros, y si ustedes o vosotros queréis estudiar esto, buscad los versículos donde se menciona el oro, plata y piedras preciosas, y nos vamos a dar cuenta de que hay una línea de simbolismo que es consistente. Claro que no en todo versículo que se mencionan estos materiales va a haber este simbolismo el que voy a hablar ahorita, pero más sin embargo, más que todo, es consistente. El oro simboliza en la Biblia 2 cosas. Simboliza la presencia inmediata de Dios y también el oír la voz de Dios. Esto lo deduzco desde los estudios del tabernáculo de Moisés, porque en Éxodo 25, versículos 22 en adelante, donde se describe el lugar santísimo, tenemos que recordar que el lugar santo y santísimo en el tabernáculo de Moisés era una tienda móvil, y las paredes eran de madera de acacia cubiertas de puro oro. Todos los artículos dentro de la tienda del lugar santo, el candelabro de oro, la mesa de los panes de la proposición y el altar de incienso, eran de madera
cubierta de oro, o en el caso del candelero era de oro macizo. En el lugar santísimo estaba el arca del pacto, de una caja cubierta en madera de acacia cubierta de oro fino, y encima el propiciatorio con los querubines, que era una plancha de oro sólido. Entonces, como la Biblia dice que la presencia de Dios, la presencia Shekinah, se presentaba en el lugar santísimo, es obvio de que el oro en la Biblia siempre se refiere, no siempre, pero se refiere a la presencia inmediata de Dios, y también, como vemos en Éxodo 25-22, el hablar y la instrucción que Dios da a sus siervos, porque Moisés, como el único, podía entrar directamente al lugar santísimo, y en este lugar santísimo él recibía las instrucciones para el pueblo de Israel. Entonces, cuando Pablo en Corintios habla de que debemos construir nuestra vida con oro, lo que realmente está diciendo es que debemos en primer lugar buscar la presencia de Dios, y tenemos que oír la voz de Dios. La voz de Dios es una de las habilidades más necesarias en el reino de Dios, porque la voz de Dios nos tiene que guiar. Lo sabemos porque Jesús dijo que mis ovejas oyen mi voz y me siguen, en San Juan 10, 4 y 27. Y sabemos que debemos buscar este lugar santísimo, porque en el libro de Hebreos capítulo 10 del versículo 19 al 22 nos invita a entrar a este lugar santísimo. Ahora, hoy, el lugar santísimo ya no es un lugar físico donde podríamos ir. No, pero el lugar santísimo realmente es nuestro espíritu renacido dentro de nosotros, donde mora el Espíritu Santo y donde habla el Espíritu Santo y donde nos confirma el Espíritu Santo que sí somos hijos de Dios, como dice Romanos 8, 16, 15 al 16. Entonces, el lugar santísimo no es lejos. El lugar santísimo donde puedo yo obtener el oro para mi vida está dentro de mí. Yo nada más necesito aprender a escuchar esta voz y a tener la fe de obedecerla si me pide algo. El oro en Apocalipsis hablamos de las calles de oro. ¿Por qué? Porque es la presencia de Dios está cerca. Y incluso en Apocalipsis 3, Jesús amonesta a la iglesia de la Odisea que compren oro de él para que de verdad sean ricos. La riqueza y lo que realmente construye mi vida espiritual de una forma sólida y buena es aprender a escuchar la voz de Dios y con toda fe y con toda libertad y expectativa obedecer la voz de Dios. Así que el primer material ya está claro. Tenemos que construir nuestra vida con oro. Y el oro es la presencia de Dios y oír la voz de Dios. Ahora la plata. La plata en la Biblia simboliza casi siempre, no siempre, pero casi siempre, la salvación por gracia y la justificación por la fe. Y realmente la plata es lo que el creyente llega a ser la justicia de Dios, según 2 Corintios 5:21. ¿Por qué lo digo? En Éxodo 30, versículo 12, todo israelita tenía que dar un pago por su redención, y era un medio shekel de la unidad de dinero de los israelitas en aquel tiempo, y esa era una unidad de dinero de medido en plata. Entonces cada quien tenía que dar, se tenía que pagar. Ahora sabemos que no podemos pagar por nuestra salvación, y en Éxodo era un simbolismo nada más. El tabernáculo de Moisés toda la construcción estaba montado encima de basas de plata sólida, y las tablas del tabernáculo se metían a estas basas de plata. O sea que toda la construcción del templo de Dios estaba parado encima de una base de pura plata. Y eso es el fundamento de lo que habla la Biblia en Corintios 3, este fundamento que fue puesto por Cristo, que nosotros no pudimos salvarnos a nosotros mismos, sino que este fundamento fue puesto por Dios mismo, y nosotros tenemos que
meter nuestras raíces en este fundamento para construir nuestra vida. Ahora la plata habla de la redención porque sabemos que Jesús fue vendido por 30 piezas de ¿qué? 30 piezas de plata, no fue entregado por 10 monedas de oro. ¿Por qué? Porque es un simbolismo que se encuentra en toda la Biblia. Entonces, la plata realmente, ¿cómo podría ser un material de construcción para nosotros? Y yo creo que aquí la plata se refiere a la plata a la que Pablo se refiere en Corintios 3, es la plata de la justicia. Tenemos que comprender que nosotros somos la justicia de Dios. Nosotros, según Romanos 5:19, hemos sido constituidos justos. Y los justos, según la Biblia, son aquellos quienes van a tener acceso a los recursos celestiales para cumplir su propósito y destino aquí en la tierra. Entonces nosotros tenemos que aprender a manejar esta plata no en el sentido de que nos perdonaron nuestros pecados, sino que la plata, la justicia de Dios es más que la justificación. La justificación es de que quedamos libres de nuestra culpa. Pero la justicia es una posición que Dios nos quiere dar a través de Jesucristo, quien nos prácticamente da el derecho de también tener acceso a todo lo que tiene derecho de acceder el justo en la Biblia. Estudiemos lo que es justicia, estudiemos el justo en la Biblia y nos vamos a dar cuenta que para el justo hay muchas puertas abiertas y los justos deben heredar la tierra y los justos deben también en cierta manera gobernar la tierra. Entonces tenemos que comprender de que la justicia no es un estado, sino que es una posición que tenemos en Cristo que nos da el derecho de volver a tomar el dominio sobre la tierra como se fue entregado a Adán al principio. La plata entonces es realmente trabajar con esta posición de justicia que según la palabra de Dios tenemos en Cristo. Tercero, las piedras preciosas. Según Éxodo 28, las piedras preciosas se refieren al pueblo de Dios, porque el sumo sacerdote llevaba en su vestidura de gloria un llamado pectoral encima de su pecho, y había 12 piedras preciosas con engastes de oro encima del pecho del sumo sacerdote. Y dice claramente que estas piedras se refieren al pueblo de Dios. Quiere decir, piedras preciosas en la Biblia se refiere a nuestros hermanos, a la iglesia, a los que creen en Dios, a los que siguen a Jesucristo. Y sabemos que todos somos muy diferentes, otros somos muy duros como el diamante, otros somos menos duros como tal vez el ónice. En fin, que estas 12 piedras aparecen también en Apocalipsis, pero principalmente en el sumo sacerdote. Y para mí eso significa que si yo quiero construir mi vida espiritual de una forma buena y sólida, yo necesito en primer lugar aprender a valorar a mis hermanos tales como son. No son iguales que yo, son diferentes y a veces tal vez me pueden chocar, mas sin embargo, la primera lección es que ellos delante de Dios son preciosos, tienen un precio infinito, son engastados en oro y Dios los ama y los valora y de la misma manera los debo valorar yo también. Eso es muy, muy, muy importante, valorar a los hermanos. El sumo sacerdote se daba cuenta de todos los errores y pecados del pueblo de Israel, pero a través del pectoral encima de su pecho con las 12 piedras, Dios le recordaba siempre diciendo, mira, estás viendo sus pecados y sus maldades que cometen, pero no se te vaya a olvidar que en mis ojos son preciosos, infinitamente preciosos, tan preciosos que yo di a mi Hijo Jesucristo para morir por ellos, porque ellos, aunque son malos, son preciosos y tienen un valor eterno que no tiene ni precio. Entonces, valorar a la iglesia, valorar a todos que trabajan en la iglesia, valorar
a las diferencias que hay entre nosotros, ver más el complemento que la contradicción si nos encontramos con otros hermanos de otras iglesias o denominaciones, aprender a ver lo bueno que tienen los hermanos que son tan diferentes. Eso es una manera de construir bien mi casa espiritual, porque si una cosa necesito para crecer en mi fe es que necesito ser complementado por otros hermanos quienes me ayuden, quienes me corrigen, quienes me regañan, quienes me aman, quienes me consuelan, y todo eso es muy necesario y solo se consigue en las relaciones humanas buenas dentro de la iglesia. Así que Pablo, la palabra de Dios nos dice claramente, si quieres tener una vida espiritual, si quieres tener una vida de cristiano, que es una buena casa, que es una casa estable, sólida, buena y que va a aguantar también la prueba del final, al final de nuestra vida, debes aprender a construir con oro, con plata y piedras preciosas. Con esto os dejo bendiciones desde España y hasta la próxima.